Participación Ciudadana. Ya en el uso de la palabra, la asambleísta Diana Jácome. Muchas gracias, señor presidente. Colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano que nos observan a través de los diferentes medios y plataformas de la Asamblea Nacional. La Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, la cual presido, tramitó y debatió el proyecto de Ley Orgánica de Prevención de Conflictos de Intereses presentado por la asambleísta Rebeca Viviana Veloz Ramírez. El referido proyecto de ley planteaba la gestión de intereses en el sector público mediante la creación de registros, el otorgamiento de atribuciones a la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General del Estado en materia de gestión de intereses, el establecimiento de una declaración de intereses como requisito para el ejercicio de un cargo público y la tipificación de faltas y sanciones administrativas. La propuesta normativa, en su integridad, gira en torno al concepto de gestión de intereses, entendido como cualquier contacto o comunicación que se tenga con un funcionario público para promover, defender o representar un interés con el objeto de incidir en la decisión pública. En ese contexto, colegas asambleístas, en su integridad, como lo he mencionado, el proyecto de ley analizado, que fue aprobado por la comisión, debatido, en el cual se invitó a varios expertos en la materia constitucional, en la materia también penal, para analizar a profundidad este proyecto, tomando en cuenta, por supuesto, nuestro ordenamiento jurídico vigente, así como también, como reitero, los criterios de expertos en la materia, y se constató que el contenido de esta propuesta de proyecto es incompatible con el ordenamiento jurídico actual. ¿Por qué? Porque es incompatible con la Constitución de la República del Ecuador, porque es incompatible con el Código Orgánico Integral Penal y con la Ley del Servicio Público. Con la Constitución, por 4 razones. En primer lugar, el proyecto de ley otorga al mismo tiempo atribuciones a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General del Estado para imponer sanciones en el ámbito administrativo por el incumplimiento de las disposiciones constantes en este proyecto de ley de conflicto de intereses. Esta regulación permite un doble juzgamiento, por cuanto la Defensoría del Pueblo, como la Contraloría General del Estado, podrían sancionar a una persona más de una vez por la misma causa, por la misma materia, lo cual se encuentra prohibido en el artículo 76, numeral 7, literal I de la Constitución de la República del Ecuador. En segundo lugar, el proyecto de ley establece una prohibición de 4 años en que un servidor público que haya cesado en sus funciones públicas no puede trabajar o prestar sus servicios en las entidades privadas o públicas que hubiera estado sujeta a su regulación, vigilancia o evaluación o designación. En la propuesta normativa no se observó la justificación sobre la necesidad y la proporcionalidad de establecer esta prohibición de este extenso periodo de tiempo de 4 años, situación que se torna incompatible con el principio de proporcionalidad del artículo 76, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador. Además, se configura en una limitación innecesaria al derecho de la libertad de trabajo, que se encuentra también establecido en el artículo 66, numeral 17 de la norma suprema. En tercer lugar, el proyecto de ley crea, escuchen bien esto, registro de gestores de intereses, gestiones de intereses, de regalos y de viajes, así como también crea una declaración juramentada de intereses personales como requisito para ejercer un cargo público. Estos registros y la declaración
exigen consignar datos personales de carácter sensible no solo de la persona interesada, sino también de sus familiares hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad y, por supuesto, su cónyuge o quien mantenga o con quien mantenga unión de hecho, circunstancia que afecta el derecho a la protección de datos personales establecido en el artículo 66, numeral 19 de la Constitución de la República. Como lo escucharon, establecen estos famosos registros de regalos, registro de viajes. Así que el funcionario público que reciba un regalo, un viaje para incidir en su decisión, tiene que registrar el viaje o el regalo que le dé la persona interesada. Y en cuarto lugar, el proyecto de ley exige que toda persona que desee realizar actividades relacionadas al contacto o comunicación con un servidor público para promover un interés o incidir en la decisión pública, debe necesariamente registrarse como gestor de interés. Esta regulación o este planteamiento que hace este proyecto vulnera y limita, señores, el derecho de petición establecido en el artículo 66, numeral 23 de la Constitución de la República del Ecuador, por cuanto condiciona el derecho de los ciudadanos, de todos nosotros y de quienes nos están observando en este momento, de acudir directamente ante la autoridad pública con su petición, de ser atendido y de recibir la atención o la respuesta motivada de manera oportuna, sin necesidad de registrarse, sin necesidad de inscribirse en un formulario. De igual forma, se verificó que el proyecto de ley es incompatible con las disposiciones del Código Orgánico Integral Penal que tipifican los delitos de cohecho, concusión, el tráfico de influencias y la oferta de realizar tráfico de influencias. Entonces, queda en evidencia que este proyecto de ley es incompatible con la Constitución de la República, con el Código Orgánico Integral Penal, porque se configuraría en el cohecho. ¿Cuándo un funcionario público puede aceptar una dádiva para tomar una decisión? Avanzamos para que tengan claridad también sobre la propuesta normativa que he mencionado, que establece el registro de regalos y registro de viajes, con lo que se regulariza y legaliza la recepción de presentes entregados por el privado con el objetivo de promover un interés particular e incidir en la decisión del servidor público. Actualmente, este tipo de conductas se encuentran prohibidas y son sancionadas por la normativa penal, pues pueden enmarcarse en los tipos penales que he mencionado: cohecho, concusión, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, que precisamente castigan la recepción por parte de servidores públicos de presentes, regalos, viajes o cualquier tipo de beneficio material o inmaterial indebido, entregado con el objeto de incidir en el ejercicio de las funciones y en la toma de decisiones. Finalmente, se observó que el proyecto de ley es incompatible con la Ley Orgánica del Servicio Público. La propuesta normativa, en sus artículos 8, 11 y 12, permite la recepción de regalos, presentes y viajes por parte de los servidores públicos, mientras que el artículo 24, literal K y 116 de la Ley Orgánica del Servicio Público, ¿qué nos dice? Prohíbe a los servidores públicos solicitar, aceptar o recibir dádivas, recompensas o regalos en razón de sus funciones. Es incompatible esta ley con la Constitución de la República, con el Código Orgánico Integral Penal y con la Ley Orgánica de Servicio Público. Queda claro la exposición en ese sentido y la incompatibilidad que existe con la normativa, porque podría configurarse, y es evidente, en cohecho, concusión, tráfico de influencias. Por todo lo expuesto,
El informe presentado y que fue analizado, reitero, en la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, este informe fue presentado ya al Pleno de la Asamblea Nacional, concluye que el proyecto de ley de prevención de conflicto de intereses es incompatible con las normas que he enunciado. En consecuencia, y de acuerdo al artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se recomienda el archivo de la propuesta normativa a fin de preservar la unidad y la coherencia en el ordenamiento jurídico. Y recordarles que el servicio público es para servir, no para servirse, y mucho menos tratar de introducir en el ordenamiento jurídico propuestas o proyectos de ley que vulneren nuestra Constitución y nuestras leyes. Muchísimas gracias. Fue la intervención